Esta es la segunda parte y vamos entonces nada más a recapitular un poco lo que aprendimos la predicación pasada. Fíjense que, queridos hermanos, que me está gustando mucho enseñarles de esta manera. A manera de predicación, hacemos una síntesis profunda de estas doctrinas que en el instituto serían las materias, ¿verdad? Pero a mí me encanta poderle enseñar a la iglesia y a los hermanos, y también a los hermanos que nos ven por las transmisiones en Facebook y en YouTube. Y me gusta enseñarles, creo que son fundamentos muy importantes para nuestra vida. Gracias, hijo. Y vamos entonces a entender que en Romanos 1:16 leímos, decía que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Y entendimos que la doctrina de la salvación está centrada en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Pudimos ver el poder del evangelio de la salvación cuando cae sobre el creyente y todo lo que ocasiona, ¿sí? Vimos que el fundamento de la salvación es la obra redentora de Cristo, donde el hombre tuvo expiación, propiciación y redención. Solo para recordar, porque esto ya lo vimos, hablamos también de lo que ahora sabemos, que la salvación no consiste en que nosotros busquemos a Dios, sino que Dios nos busca a nosotros. Él nos hace un llamado a la salvación. Dios siempre busca al hombre, Dios siempre está buscando al perdido, y el Señor nos hace un llamado, y ante ese llamado Él desea una respuesta, y esa respuesta es al arrepentimiento, el arrepentimiento de lo que es el pecado. Y entonces, queridos hermanos, nosotros estamos entendiendo lo que es la doctrina de la salvación. Viene a través de la bondad y de la predicación del evangelio, la bondad de Cristo y la predicación del evangelio. Vamos entonces a entrar a darle continuación a esta predicación de la doctrina de la salvación, y vamos a entender que después de haber escuchado el evangelio y después de reconocer nuestra condición de pecado, se debe producir en la vida del creyente la fe que viene por haber escuchado el mensaje de la salvación, ¿sí? Tiene que venir la fe, como dice Efesios 2, 8 y 9. Vayamos a Efesios 2, 8 y 9. Dice la hermosa palabra de Dios: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice entonces en Efesios que la fe, queridos hermanos, no es confiar solamente en nuestras fuerzas, no es confiar solamente en lo que yo puedo hacer, en lo que puedo decir, sino que únicamente está basada en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único Salvador de nuestra vida. Él es el único que tuvo misericordia de nosotros, y entonces tenemos que reconocer que nuestra fe tiene que estar puesta en Jesucristo. La salvación es un regalo, es el regalo que Dios nos dio, es el resultado del sacrificio de Cristo y no de las obras humanas. Amén. No de las obras humanas, porque no es por nuestros propios méritos, queridos hermanos. Y aquí es lo que debemos entender. Miren,
¿Cómo es que entonces este regalo se manifiesta a la vida del hombre? Este regalo primero viene por conocer el Evangelio. Vamos a recordar nosotros en el libro de Marcos, capítulo 1, verso 14, en donde dice que después de que Juan fue encarcelado, entonces vino Jesús de Galilea predicando el reino de los cielos. Él predicaba teniendo la convicción de que la gente tuviera conocimiento del Evangelio de Jesucristo, del reino de los cielos, de las nuevas noticias. ¿Sí? Entonces, la gracia se manifiesta por medio de conocer el Evangelio, pero también la convicción en el corazón del hombre, porque el Evangelio es una verdad. No dice Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Entonces, la obra, la gracia, se ve reflejada en estos elementos importantes: conocimiento del Evangelio, pero también la convicción del corazón, porque el Evangelio es una verdad. Y como tercer elemento es la confianza personal en Cristo. Dice la palabra en Romanos, recordemos, 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, esto significa, querida iglesia, que no es solo creer en Dios, que Él existe. Los demonios creen en Dios, pero tiemblan. Nosotros tenemos que decir y entender que es confiar plenamente en la obra redentora que Dios trajo al mundo por medio de su Señor Jesucristo. Entonces, después del llamado que Dios hace a la humanidad y la respuesta que viene siendo el arrepentimiento, entonces el ser humano tiene que responder en fe. Esa es la salvación. Y la fe no es por obras, para que nadie diga, es por mis logros, es por lo bueno que yo soy, o es por mi conocimiento. ¿Sí? Esa es la soteriología, la doctrina de la salvación. Pero también en Romanos 3:24, creamos lo que dice aquí: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús. Siendo justificados, dice la palabra. ¿Qué significa entonces ser justificados por nuestro Dios? La justificación, hermanos, vamos a entender, es el acto legal. Es lo que Dios hizo delante del mundo, delante de toda la humanidad, en donde Dios nos declara por medio de Cristo justos. El pecador es declarado justo cuando ha creído a Jesucristo, porque entonces recibe la fe y por ende la salvación. Ahora, no significa que el creyente nunca pecó al presentarlo por medio de Cristo justo. No, significa que sí pecó, pero que Dios lo perdonó. Es decir, nos perdonó. Entonces nos acredita en justicia. ¿Quién es la justicia? Nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tomar en cuenta la palabra. Cuando dice justificados también por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir que es solamente por su gracia. Es la gracia de Cristo la que nos presenta justos. Es solamente la sangre de Cristo que nos presenta justos delante de Dios. Y entonces es solamente la fe en Cristo que podemos estar siendo justos delante de Dios. Como lo dije en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Esto nos debe estremecer el corazón, querida iglesia, porque entendemos que la salvación no es por méritos humanos, no es por intelectualidad humana, sino que es el amor de Dios derramado a la humanidad por medio de su Hijo Jesucristo.
Y es aquí donde rompe todos los esquemas, porque la salvación no está condicionada solamente a un grupo, solamente a una persona. La salvación fue derramada para toda la humanidad, porque Dios ama su creación, la creación de la cual perdió y se dañó su naturaleza, y se inclinó la humanidad a ir en pos de estar lejos de Dios. Pero dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Así que entonces, hermanos, hoy necesitamos entender que hay una ley hermosa que nos lleva a Cristo. La ley que nos anuncia el pecado, que nos condena, pero que Cristo nos justifica. La ley del pecado es el ayo que nos lleva a la gracia. Y eso es importante, interesante saberlo. ¿Por qué? Porque es como tenemos entrada a la salvación, querida iglesia. Es como tenemos el amor de Dios. Así que creamos que en esta noche el amor de Dios está aquí porque cayó sobre nosotros. Amén, gloria al Señor. Vamos entonces a seguir avanzando y vamos a entender que la salvación va a cambiar nuestra posición y nuestra identidad. ¿De qué forma? De que ahora que hemos tenido la salvación, mi posición es que ahora somos adoptados como hijos de Dios. Vayamos a Romanos 8:15. Romanos 8:15 dice la Escritura algo muy interesante. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para ser otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y nosotros tenemos que entender lo que significa que hemos sido adoptados como hijos. No solamente somos declarados justos, hermanos, como lo estamos analizando, sino que también somos recibidos como hijos. Fíjate, recibidos como hijos. ¿El hijo cómo se recibe? Tenemos una historia hermosa con el hijo pródigo. Tenemos una historia enternecedora, como el hijo pródigo en su mal comportamiento pide su herencia, se pone a discutir con su padre, pero su padre en sabiduría le da lo que es justo y él va y lo derrocha. Y tiene una vida mala, pesada, hasta que la condición vulnerable en la que se encontraba, una condición de dolor y de fracaso, lo hace reaccionar, sabemos todos, y entonces él regresa a la casa de su padre. Pero él como hijo es bien recibido, querida iglesia. Él como hijo no es rechazado. El hijo pródigo, desde que lo ve venir su padre, dice que cuando llega al encuentro con él, lo carga, lo abraza, le da un beso, dice que le da su anillo y lo hace vestir de ropas limpias. Entonces, ese es el trato para el que es hijo. Y quiero decirte que tú y yo somos hijos, porque lo que es la salvación, cuando hemos recibido el llamado de Dios, cuando nos hemos arrepentido, que es la respuesta que Dios busca al habernos buscado a nosotros, entonces empezamos a creer, a confiar y a depender más de Dios. No solamente creemos, sino confiamos. Nos justifica y nos recibe como hijos, querida iglesia. Nos recibe como hijos. Ahora usted recuerde cómo el apóstol Pablo habla a Filemón, encargándole a Onésimo, aquel esclavo fugitivo, del cual tal vez había tenido un mal testimonio, porque dice en esa epístola tan interesante, la palabra del Señor dice que este hombre les fue inútil por un momento. Tal vez su mal testimonio, su mal comportamiento, y entonces huyó de casa y de la iglesia que tenía Filemón ahí en Filipos. Y entonces dice la palabra que se encuentra con el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo estaba siendo prisionero
Y allí en esa cárcel, en ese tiempo, dice la palabra que engendra como hijo a Onésimo. Y entonces lo regresa, vuelta al quien era su amo, pero ahora le dice: te encargo que lo recibas, no como esclavo, sino que lo recibas como a hijo, porque yo lo he engendrado. Híjole, el apóstol Pablo empieza a tener varias cosas. Entonces fíjate la importancia, querido hermano, de la salvación, porque la salvación nos hace que seamos recibidos como hijos. Tenemos otro trato, tenemos ahora un lugar en la familia de Dios, un lugar en la familia del reino. Entonces la salvación cambia nuestra posición. Por eso ninguno de nosotros nos podemos sentir ya más desechados o abortivos. ¿Por qué? Por la simple diferencia que ahora la gracia, la redención, el amor de Dios llegó a nosotros. Y hoy gozamos de la paternidad de Dios, queridos hermanos. Hoy gozamos de la paternidad y del amor de nuestro Padre Celestial, que por medio de su Hijo Jesucristo nos tiene en esta vida. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos nos sentimos amados por el Padre? Siéntete amado por el Padre, siéntete abrazado por el Padre, porque la salvación nos da esta gran cualidad de nuestro Padre Celestial. Somos hijos. La salvación cambió nuestra relación con Dios. Ahora ya no es un juez, sino ahora ya es el Padre Celestial. La salvación cambió nuestra condición espiritual, hermanos. Pasamos de ser esclavos del pecado para ser hechos hijos de Dios, con una herencia. Porque la salvación, cuando yo te digo herencia, la salvación nos da una seguridad eterna. Porque hoy tú y yo tal vez estemos sufriendo aquí, tal vez estemos padeciendo, tal vez estemos peleando contra algo, tenemos lucha contra algo, pero la salvación nos cambia de posición y nos da la seguridad eterna. Mira, un hijo puede fallar, pero nunca deja de ser hijos. Y vamos a tener el fundamento de esto que te acabo de decir en Gálatas 4, 6 al 7. Allí dice esta gran verdad. Dice: y por cuanto sois hijos, eso dice la hermosa palabra de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Entonces, querida iglesia, nuestra salvación nos cambió la posición. Nuestra salvación nos dio un giro de 180 grados a nuestra vida. Y este debe ser el gozo del creyente. Tu eternidad está segura en Cristo. Tu eternidad está segura en el Señor. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a ir entonces entrando al último punto de lo que es la salvación, teológicamente la soteriología. Es muy interesante, ¿verdad, iglesia? Es muy interesante. ¿Qué haríamos si Dios nos diera de este conocimiento? Yo creo que hoy nuestros corazones, en un momento vamos a orar para dar gracias a Dios, porque ningún sentimiento de temor, ningún sentimiento de rechazo tenemos por cuanto somos hijos de Dios. La salvación entonces produce algo importante. Y esto quiero que lo tengamos en cuenta, porque este es nuestro llamado que Dios nos hace después de haber recibido tan gran regalo, la salvación de Cristo. Produce en nosotros, queridos hermanos, la santificación. La salvación produce en el creyente la santificación. Vamos entonces a Romanos 6:22. Apunte allí en sus libretas. Me da mucho gusto que todos apuntan, que todos están aprendiendo con gozo y que pueden llevarse este gran tesoro en sus corazones. Dice la palabra: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, por vuestro fruto la santificación y como fin la vida
eterna. Tenéis fruto de la santificación. Vamos a entender qué es la santificación. Esta es parte de la obra de Dios. ¿Mediante qué? Mediante la vida del creyente cuando es separado del mundo y apartado para Dios. Fíjate, tú y yo hemos sido separados del mundo, pero no fuimos metidos en una burbuja. Estamos en este mundo, pero Dios nos ha separado y apartado para Él. Es decir, esto tiene que ver con la transformación de volver a tener la imagen de Dios. Porque se recuerdan en una de las doctrinas que les he predicado, tenemos la imagen y semejanza de Dios. Y eso se refleja en las capacidades, como el amor, como el perdón, como ser hospitalario, bondadoso. Entonces, somos transformados progresivamente, querida iglesia, a imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la santificación. Es necesario apartarnos, Dios nos aparta del mundo y del raudal, porque el mundo no es que seamos clasistas, no es que tengamos pleito o problema con el mundo. Cuando se dice el mundo, está hablando de toda la creación que ha decidido caminar lejos de Cristo. Pero Dios, en su infinito amor, con la gracia que es Jesucristo en sacrificio vivo, entonces nos santifica y nos aparta para que, apartados progresivamente, volvamos a tener la imagen que Él nos dio desde nuestra creación. Entonces la santificación no va a ser la causa de la salvación. Déjeme tomar tantita agua. Sino que no se va a alcanzar la salvación por ser santos. Déjeme decirle esto. Sino que la santificación es la evidencia que hemos sido verdaderamente salvos. Porque por la salvación hemos sido apartados, hemos cambiado de posición y ahora comienza el proceso de la transformación. Por eso le he comentado que la iglesia es un lugar de destino para la transformación del creyente. Porque es ahí donde el evangelio, el conocimiento de Dios, lo obtiene para ser transformado. Es donde Cristo está actuando estrechamente. Vamos a entender 3 aspectos de lo que es la santificación. Con esto vamos a cerrar esta hermosa doctrina y vamos a orar en un momento, porque esto es digno de orar y de tener comunión con nuestro Padre Celestial. El primer aspecto está en Colosenses 1:13. Vamos a Colosenses 1:13. Dice la palabra, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué significa esto? Que tenemos una santidad posicional. Como lo vengo diciendo, somos apartados para Dios en el momento de la salvación. Este es el primer aspecto, la santificación o la santidad posicional. Pero también lo mencioné, segunda a los Corintios 7:1. Segunda a los Corintios 7:1. Dice, así que, amados, pues que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda la contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es decir, hay una santidad progresiva. El creyente tiene que exponerse al crecimiento continuo de lo que es la santidad, de lo que es la obra de Dios en su vida, en la vida cristiana. Cosa que muchas veces se resiste. Yo no entiendo por qué pasa esto. El creyente tiene que impulsar su vida al crecimiento, porque es la santidad progresiva. Acuérdense, estos son aspectos de la santificación. Hasta llegar al tercer aspecto, que es la santidad final.
Romanos 8:30, vamos allá. Romanos 8:30, dice la palabra de Dios: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, la santidad final es la glorificación, queridos hermanos, o llamémosle la perfección completa en la presencia de Dios. Y esta será en el momento en el que nosotros como creyentes, escúcheme bien, vamos a entender esto, recibamos ese cuerpo glorificado que esté completamente libre de pecado en la presencia de Dios. Y esto es cuando hayamos corrido la carrera, esto es cuando hayamos dejado ya este mundo, porque es ahí donde vamos a recibir un cuerpo glorificado. Una vez que nos veamos cara a cara con nuestro Dios y Padre Celestial. Qué hermoso es esto. Entonces esa es la glorificación en la culminación de la salvación. Entonces podemos decir, la salvación culmina en la eternidad con Cristo.